Buenas a todos, a todas, y esta vez continuamos con el discipulado número 9, la Biblia y el catolicismo. Continuamos con este tema y comenzamos diciéndoles que la Iglesia Católica es la institución internacional más antigua del mundo y ha sido de influencia en la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura. Y también tiene como tarea la difusión del Evangelio. Su doctrina fundamental se encuentra en el credo, donde se explican los fundamentos de la religión. También son de la creencia del dogma de María y la Inmaculada Concepción. Es un punto esencial que tienen de la doctrina, sistema de pensamiento del catolicismo, donde María intercede por los santos según su credo. Un significado de católico, de la voz griega, hace referencia a universal. Y bueno, hay una posible pregunta. Por ejemplo, ¿es la tradición de la Iglesia la mejor interpretación de la Biblia y tan inspirada como las propias Escrituras? Tengo una cita en Colosenses 2:8 y les leo. Y dice, viene del enunciado plenitud de vida en Cristo. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Luego tenemos aquí otra cita en Juan, es en Juan 5:39, que viene del enunciado testigos de Cristo. Y nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego, en el versículo de 6:45 de Juan, que viene también del enunciado y un poco del contexto, Jesús el pan de vida, y dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y otro en el versículo 7:17, que el contexto es Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Y bueno, esto es un poco una respuesta que tienen las Escrituras con respecto a la pregunta anterior. Y bueno, según lo que yo comprendo un poco de todo lo que he citado anteriormente, es que la revelación de Dios del Eterno no es exclusiva para un líder religioso, sino que Dios el Eterno se revela a cada creyente. La palabra de Dios del Eterno es la máxima autoridad en la vida de un creyente. Y recordar que la palabra es el verbo, y el verbo se hizo carne y el verbo es Dios. El verbo es el Señor. Una creencia que tiene el catolicismo es que María es una divinidad corredentora con Yeshua, con el Señor Jesús, y que es mediadora junto con los santos ante Dios el Eterno por nosotros. ¿Y qué nos dice en las Escrituras, en la Biblia al respecto? Y bueno, aquí tengo una cita respondiendo a las expresiones anteriores de las creencias primeramente de la divinidad de María. Y aquí tengo una cita en Lucas 1:47 al 49, la versión de la Biblia del Oso.
Y dice, y mi espíritu se alegró en Dios mi salud. Versículo 48, porque miró a la bajeza de su criada. Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Luego aquí tenemos la cita en Romanos 5:18, y aquí que viene del contexto Adán y Cristo. Y dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Luego tenemos aquí otra cita, en Primera de Timoteo 2:5, y viene del contexto instrucciones sobre la oración. Y dice aquí, en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí responde también a la creencia, y es que aquí, como vemos que el único mediador que tenemos es Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y la otra cita la tenemos en Romanos 8, 26, 27. Y viene del contexto viviendo en el Espíritu. Es el enunciado. Y nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí entonces tenemos una respuesta de lo que habíamos hablado anteriormente sobre lo que está explicando aquí mismo la palabra de Dios del Eterno, de quién es el que es el mediador, el que intercede por los santos, y también sobre la divinidad de María, que explica en el versículo anterior que ha sido favorecida y que ha tenido gracia ante los ojos del Eterno. O sea que le ha sido proporcionada esta gracia. Y también tengo un ejemplo, otra cita, un versículo en Efesios 1:6. Aunque les leo el versículo anterior que para tener un poco del contexto, que es bendiciones espirituales en Cristo. Y dice el versículo 5, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en él, amado. Aquí el apóstol Pablo nos está refiriendo a la gracia por salvación que nos da Yahweh en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo. Y bueno, hay otra posible pregunta y otra creencia, y es un poco ampliando la explicación anterior, y es que tienen como creencia que la Iglesia Católica, que por medio de la Iglesia Católica viene la salvación de Dios, o sea, que la salvación de Dios del Eterno es a través de la Iglesia Católica. ¿Y qué nos dice la palabra al respecto? Y hay una cita en Juan 1:12. Aquí el contexto es el verbo hecho carne, es el enunciado, y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos explica claramente en este versículo qué es lo que dice sobre la salvación. Y es que se llega a ser hijo o hija del Eterno por recibir y creer
en Yeshua, en Jesucristo. No por pertenecer a una iglesia o religión, porque no hay ninguna organización religiosa que salve. Y un pequeño inciso, hablando de iglesia, sabemos, y está escrito de que la iglesia se refiere aquí a la iglesia local. El término iglesia local, que son los creyentes de una región, y está la iglesia universal, que son todas las iglesias que creen en el Señor, porque sabemos que la iglesia somos los que creemos en Él, porque la iglesia es el mismo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Yeshua, y la cabeza de la iglesia, la máxima autoridad, es Él, es Yeshua HaMashiach. También tienen otra creencia, y es sobre la absolución sacerdotal. Y tengo una cita en Hechos 2:22, que viene del contexto, predicación del Evangelio en Samaria, y nos dice: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí cita el apóstol Pedro que solo Yahweh puede perdonar los pecados, y le señaló el camino al arrepentimiento. A través de Yeshua HaMashiach, el Padre restableció la comunión entre el ser humano y Él. Y bueno, continuamos con este tema otro día, con la ayuda del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Espero les sea de bendición. Gracias. Shalom.